Amigas, amigos, muy buenas noches. Esta es una emisión más de Café Ciudadano, un programa que piensa en ustedes. Yo estoy muy contenta de compartir con ustedes la invitación que tenemos del arqueólogo Mario Navarrete Hernández. Muchos de nuestros seguidores del auditorio lo conocen. Hola Mario, gracias. ¿Qué tal, Rebeca? Buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes al auditorio. No, pues un placer, un gusto. Mira qué oportunidad. Gracias. Fíjense ustedes que comentando con Mario, a quien conozco hace buen número de años, hay un tema que nos puede reconciliar con los malos momentos de la vida, de la patria, individuales, colectivos, que es nuestra historia, nuestra cultura, nuestro pasado. Saber que no venimos del pasto, que venimos del esfuerzo y el compromiso por nuestra patria, por nuestra cultura, por nuestra historia, de muchos mexicanos. Y qué mejor que nos reconfirme todo esto con datos muy precisos, un estudioso de nuestro pasado que es Mario Navarrete. Por eso lo invitamos, porque creemos que en estos días de México, con un tejido social raspadito, hace falta un bálsamo que nos reconcilie. Y qué mejor que tú, con tu conocimiento y tu, yo diría, erudición, que sé que no lo vas a aceptar. No. Que ese nomás era Melgarejo Vivanco. Yo creo que sí, yo creo que sí. Platícanos, ¿en qué estás ahora? ¿Qué nos platicas? Bueno, ¿en qué estoy? Para empezar, estoy jubilado de la Universidad Veracruzana. Eso implica muchas cosas. Empiézale. Implica que, bueno, nunca voy a abjurar, diríamos en términos históricos, de mi alma mater, por supuesto. Pero también me permite ver, como se dice vulgarmente, los toros desde la barrera. No critico en absoluto a la Universidad Veracruzana, al contrario. ¿La amas? La amo porque es algo intrínseco en mí. Perdón por hablar en primera persona, pero me preguntaste a mí. Para que se enteren ellos. Sí, para que se enteren ellos. Entonces, fuera de la Universidad Veracruzana, una vez jubilado, hay que buscar una alternativa de vida. Es decir, antes de jubilarse, hay que buscar un proyecto de vida. ¿Qué cosa voy a hacer? Para que no te tome en curva. No me tome en curva. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? De repente, ¿ahora qué hago? No. De hecho, yo ya tenía planeado una gran parte de lo que tenía que hacer. Cuéntanos. Muchas cosas funcionaron, muchas cosas no funcionaron, muchas cosas hubo que acomodarlas a lo largo de la vida académica. Busca uno acomodo aquí, no lo hay. Busca uno acomodo acá, tampoco lo hay. Hasta que poco a poco, se va haciendo no sé si providencialmente, si vamos a decirlo así, providencialmente, alguien te abre una puerta y puedes instalarte ahí. Y si hay gente que lo quiere escuchar a uno, pues uno puede impartir esos conocimientos, porque yo no he perdido de vista, como comentaba yo hace ratito, seguimos siendo capital humano que le costó mucho tiempo, esfuerzo y dinero a la Universidad Veracruzana, al Estado y a la persona. Le costó mucho trabajo crear. ¿Sí? Yo tengo un capital intelectual, ¿sí?, que no lo voy a desperdiciar sentándome a ver pasar la vida. Exacto. Entonces hay que aprovecharlo en algo. ¿A qué me dedico? Porque me van a preguntar en la calle, oiga usted, señora, ¿a qué se dedica? Bueno, yo doy clases a quien me quiere oír. Bravo. Para empezar, doy clases a quien me quiere oír. Por una razón, y generalmente es a las generaciones de jóvenes. Correcto. Yo me he hecho, alguna vez leí por ahí, no quiero presumir de mis lecturas porque no lo hago, ¿sí? Pero hay una cosa muy interesante. No sé si Mefistófeles puso en la pluma de Goethe, no sé si así se pronuncia también, o fue Goethe el inspirado y escribió una cosa en aquel Fausto y Mefistófeles, una cosa que a mí me impresionó desde que lo leí por primera vez. Es una frase:
que dice Mefistófeles. Gris es, querido amigo, toda teoría, y verde el árbol dorado de la vida. Ey. Y entonces lo hice mío. Es decir, ¿de qué me sirve a mí tener teorías? Y la teoría de esto y la teoría del otro, y yo pienso que esto y yo pienso que el otro. La cultura de la teoría, sí. Cultura de citas. ¿Para qué quiero eso? Y la cultura de citas y bla, 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 como tú bien dices ahora, si no lo aplico. Exacto. Si no sé, si no lo puedo compartir. Quiero que la gente escuche lo que yo, pues, sé. Y no presumo de eso porque, pues, la gente sabe más que yo de muchas cosas. En general, entonces, enseño, me dedico a enseñar a quien me quiere oír historia de México, básicamente. Así, en general. En general, historia de México. ¿Por qué? Pues porque me apasiona, primero que nada. Me especializo, por supuesto, en historia prehispánica. Soy arqueólogo, arqueología prehispánica, arte prehispánico, pero también doy el brinco a lo colonial. Sí. Me interesa lo colonial, porque en la época colonial de México, tan denostada, tan apedreada, tan olvidada, tan poco conocida, ¿sí? Es muy fácil que te digan o que le digan a cualquier persona, hábleme de la época colonial de México, es el oscurantismo. No ocurrió nada. En 3 siglos no pasó nada más que la Inquisición que echaba a los herejes a la hoguera y mató a muchos indios y se robaron el dinero. Oye. Eso es lo que se sabe. No, pero algo debe haber pasado. Alguna cosa positiva podemos recuperar de esa terribilísima historia colonial de México. ¿Cuántos siglos fueron? ¿2.5? En términos generales, alguien le llama por ahí el siglo triple. Siglo XVI, XVII, XVIII, principios del XIX. Cuando viene la independencia. Cuando viene la independencia, producto de las reformas borbónicas allá y producto de las reformas borbónicas aquí, y de ahí la entrada del liberalismo y bla, bla. No se trata de una clase, no se asusten. No se asusten. Y por allí va la cosa. Entonces, cuando me dan cuerda, sí. Cuando me dan cuerda, no hay para cuándo terminar. ¿Sí? ¿Dónde estás dando clases? Hay un instituto, sí. Hay un instituto aquí en Jalapa que me ha dado cobijo, sí, que es el Instituto Realia de Arte y Cultura. Está especializado en esos especializado en arte y cultura. Da licenciaturas y maestrías. Bien. En los 2 grados doy clases, imparto, pues, historia de México, historia del arte en México, arte colonial, según sea el programa. Pero básicamente esa es mi especialidad. Cerramos ese file, dicen los muchachos ahora. Sí. El otro file es que estoy capacitando guías de turismo. Muy interesante. Sí. Porque el guía de turismo, es decir, yo estoy convencido de una cosa, que la mejor industria que nuestro país, México, puede tener, la mejor industria, pues no es el acero inoxidable ni el plástico, no, es el turismo. Y lo hemos echado por la borda. Eso es cierto. Lo hemos echado por la borda, cuando que deberíamos alentarlo y darle muchas cosas. Porque el turismo no es nada más turismo de playa. Ah, yo soy guía de turistas. Ah, tú dices puras mentiras. Puras cosas que te inventas. Bueno, estoy capacitando guías de turismo en cuanto hace a historia de México, para que cuando visite a alguien el fuerte de San Juan de Ulúa, el Tajín, Teotihuacán, el fuerte de San Carlos de Perote, haya quien le explique con precisión, con realismo, una verdad histórica. A lo mejor los aburre, a lo mejor los fastidia. Pero la verdad. Pero es la verdad. ¿Cuántas veces no hemos viajado y nos encontramos las historias más espeluznantes? Más espeluznantes. Donde ¿sí? se va de un siglo al otro confundiendo hechos. Y suena simpático, pero no somos un país con una historia que merezca ese tipo de falta de respeto, claro. ¿No? Tenemos una historia encantadora por donde la veamos. Sí, por donde la veamos, nuestra historia es apasionante, es interesante, tiene aspectos
de veras extraordinarios y aspectos hasta risibles, aspectos de todas clases encontramos aquí. No somos aburridos. No, para empezar no somos aburridos. Para empezar no somos aburridos. ¿Sí? Y bueno, entonces tu guía de turismo que tú contrates, ¿sí? Y yo aconsejo a todo mundo cuando visite una zona arqueológica, una zona histórica, contraten su guía de turistas. Gasten en eso para que no Pues sea un sí, viaje inútil, claro. un viaje de balde, Sí, ¿verdad? yo voy ¿a dónde? A la Catedral de Puebla y llega alguien a decirme, no, gracias. ¿Qué entiendo de la Catedral de Puebla? No entiendo nada. ¿Quiere usted visitar la biblioteca Palafoxiana? No, no me interesa. Por favor, no digas eso. Infórmate. Infórmate. Y de buena manera, Y de ¿no? buena manera, sí. Entonces, paguemos nuestro guía de turismo para oír a una persona capacitada en ese espacio. Bueno, yo sé, por ejemplo, que en nuestro estado, concretamente en Jalapa, el Museo de Antropología de Jalapa, que tú dirigiste en un momento, Qué rico café. Sí, está rico, ahorita platicamos de esa parte. Bueno, la visita al Museo de Antropología de Jalapa sin guía se entiende porque está muy bien armada su museografía y su secuencia y demás, pero con un guía, a mí me ha tocado tener a este arqueólogo de guía un par de veces y verdaderamente con la boca abierta. Y nuestros invitados que eran extranjeros en ese par de ocasiones, bueno, tú te puedes quedar 3 horas, 5 horas, 10 horas, varios días. Sí, no, sí, claro. Es de una riqueza que es penoso que muchísima gente que viene a Veracruz, que viene a Jalapa, no se dé su escapada al Museo de Antropología y contrate a un... Digo, parece que estamos haciendo promoción por los guías, pero es que son básicos para que aprovechemos de la mejor manera el tiempo. Claro, ¿no? claro. Y luego... Bueno, pues eso me consume la mayor parte del tiempo. Obviamente investigación. Yo no he dejado de salir al campo porque de vez en cuando, voy estudiando alguna cosa y de repente leo, oye, este lugar yo no lo conozco, de aquí de Veracruz, ¿no? No conozco. Entonces busco quién me pueda acompañar porque ya no salgo solo, ¿no? Además no es conveniente. A este tipo de lugares, a claro. este tipo de lugares, ¿no? Va uno al monte, entonces hay que buscar quién lo acompañe, uno con quién ir. Y entonces he estado recorriendo sitios que exploró Melgarejo, que exploró el profesor Medellín y los viejos arqueólogos. Los clásicos, sí, como los clásicos, dicen, ¿no? volviendo a recorrer el lugar, de lugares a los que yo no fui a las exploraciones porque fueron en 1940, yo todavía no nacía, entonces voy ahora a ver cómo fue el ambiente en que aquellos profesores exploraron. Pues es ir al origen, a la fuente, ¿no? A la fuente, sí. Qué interesante. Entonces, cuando no me encuentras dando clases, ya sea ahí en Realia, ya sea con los guías de turismo, entonces ando en el campo, entonces ando buscando en las bibliotecas material para estudio y todas esas cosas. Por eso ves que a veces es medio difícil encontrarlo. Es un docente, es un académico ocupado. Por eso yo te agradezco tanto. Cuéntanos una cosa importante. ¿Qué tan cercana está hoy la juventud al conocimiento de todo esto valiosísimo de nuestro pasado, de lo que a lo que nos estamos refiriendo? Bueno, no manejo estadísticas, pero sí me he dado cuenta que la inscripción en México, bueno, en Jalapa, en la Facultad de Antropología se ha incrementado mucho. Esto quiere decir de que la juventud, la muchachada que sale de la prepa, está interesada en carreras en que antes nada más nos interesábamos 4 o 5 personas. La generación mía éramos 4 estudiantes. Y 700 estudiantes de abogado, ¿no? Ándale, de licenciatura en Derecho. En Derecho. Sí. Ahora la inscripción en la Facultad de Antropología
anda por los 50 o 60 muchachos. Que sigue siendo poco, pero... Que sigue siendo poco, pero si lo comparamos con que se imparte ya obviamente en la Escuela Nacional de Antropología, en la UDLA, en la Ibero, en muchos lugares, ya la gente se interesa por estudiar historia, arqueología y carreras del orden de humanidades, humanísticas, sí, que son importantes, porque para la mentalidad que a veces se nos maneja y se la manejamos a los estudiantes de solamente cosas prácticas, de que México necesita técnicos, bueno, sí es cierto, México necesita técnicos, pero también necesita arqueólogos, filósofos, un montón de carreras humanísticas que hay que hemos tirado a la basura y hecho de lado. ¿Quién atiende la necesidad del espíritu, la necesidad de la reflexión? Bueno, pues definitivamente son carreras con información que nos pueda dar una visión, una perspectiva pues más completa, ¿no? Por supuesto que sí. De dónde estamos parados para ver hacia dónde vamos, ¿no? Por eso se llama humanismo. Es decir, no hemos dejado de ser seres humanos, o al menos eso espero. A pesar de lo que parezca, sí, a ¿no? pesar de todo, seguimos siendo seres humanos. Por lo tanto, necesitamos estudiarnos a nosotros mismos. Mientras yo no me entienda pues no puedo darme a entender con más nadie y no sabré cuál es mi correcta misión, mi vocación en este mundo. Pasaré por este mundo totalmente desapercibido, a lo mejor con mucho dinero, a lo mejor con mucha fama, a lo mejor, pero ¿cuál es lo trascendente? Las escuelas humanísticas te enseñan, te hablan de trascendencias, ¿sí? Que eso es lo importante. Gratificante, ¿no? Gratificante. Es decir, seguimos, nos enseñaron a medir todo por el lado del dinero. ¿Y cuánto ganas? ¿Sí? Pues tanto, no, eso yo me lo gano en un día. Habías de estudiar esta otra cosa, mira que no sé qué. A lo mejor no te interesa. Pero es que eso a mí no me interesa, efectivamente. ¿No? Así es. Dime una cosa, en tus salidas al extranjero, cuando platicas, que no hemos tocado el tema, que tiene que ver con algo que tienes en tu corazón y en tu espíritu, el Tajín, por ejemplo. El Tajín. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo ves la reacción de las gentes que son de cultura en general, si van a tus conferencias? ¿Cómo sientes cuando te consultan, cuando te preguntan, cuando te requieren algún dato? ¿Qué saben de México fuera? A veces en el extranjero, en los Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, tienen más información de México y de nuestros sitios arqueológicos e históricos que toda la gente de México. No me digas. Yo me he dado cuenta de eso. Y no es difícil encontrar en el extranjero quien te pueda hablar con cierto grado de conocimiento de sitios arqueológicos, históricos, artísticos, como dice la ley, de México. Un ejemplo, bueno, hace algunos años tú sabes muy bien que estuve a cargo del sitio, ¿no? No, estuve en unas conferencias, aquellas famosas conferencias, en la Smithsonian Institution, en el Museo Field de Chicago y en Nueva Orleans, también en la Universidad Loyola de Nueva Orleans, con un tema, el Tajín. Que en esos días se estaba restaurando, ¿no? Se estaba restaurando. Parece mentira, pero en la Smithsonian Institution hubo un auditorio como por lo menos 800 personas y todos bien informados de lo que se estaba hablando. Fíjate. Sí. Y cuando se terminó la conferencia, surgieron preguntas y preguntas bastante profundas. De sentido sí. Que llegó la plática a la gente. No fue personas nada más por matar el aburrimiento, no tengo otra cosa que hacer, me voy a meter aquí mientras llueve. No, fue gente. Además cobraron la entrada. No me digas. Sí, por ahí me encontré hace unos días el brochure, dicen los norteamericanos, con el costo $11 la entrada. Va. Estamos hablando de hace me reencontré, número. No, hace un buen número de años, el 92 creo, 90, por ahí. Ajá. Sí, y entonces, bueno, dices, gente que pagó
por ir a oír una conferencia. Bueno, no, pero qué hermosura. Sí, la verdad, qué bonito. De México, ¿no? Porque te ponen a hablar, es decir, te la ponen en charola de plata. ¿Sí? Háblanos de lo que te gusta. Ándale, te vengo a oír que me hables de lo que te gusta. No, y bueno, entonces pues te sueltas hablando del Tajín nada más. ¿Sí? ¿Cuántos años estuviste trabajando de tiempo completo en el Tajín? Uy, Jule. 4 vamos años. Vamos a decir que 8 años o 9. ¿Sí? 8 años o 9. No es nada comparado con don Pepe, que estuvo 27 años. Don José García Payón, ¿verdad? Exacto. Pero nosotros en el proyecto, bueno, además dejé eso porque venía yo a ser director del Museo de Antropología. Que no estaba nada mal. No que podía había yo que estar atenderlo. en los dos lugares al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo más siguió el sitio? Siguió como 5 años más. Y todavía en la actualidad se mantiene un proyecto por parte del INAH. Sí, es un proyecto permanente en el Tajín, permanente. Y pues porque el sitio lo amerita. Pero cómo no. Hay que estar ahí permanentemente viendo qué cosa es lo que hay que hacer, ¿no? Dime una cosa, si tienes el dato, que es muy probable. ¿Cuántos sitios arqueológicos hay en el estado de Veracruz? Abiertos, establecidos, porque hay muchas cosas que se intuyen, o los especialistas lo saben y por falta de presupuesto lo siguen manteniendo pues oculto, ¿no? Sí, o cerrado, por lo menos, ¿qué? Sí, bueno, hay que hacer una diferencia, se le llama zona arqueológica a lugares arqueológicos, obviamente, que puedes visitar, pagar tu entrada, que están bajo mantenimiento y todos están bajo custodia del INAH. Nada más que es una custodia con custodios, es decir, con personal adscrito ahí, guardianes, gente que está a cargo. Sí. Y que tiene todo, pagas un boleto de ingreso y tienes derecho a sanitarios, ir aquí, ir allá y todo eso, ¿no? Como todo buen zona arqueológica. Una zona arqueológica. Los demás serían sitios arqueológicos. Sitio es lo que está a medias. Es lo que está, inclusive ni siquiera sabemos dónde está algunos de ellos, o medio localizado, o explorado parcialmente. Pero si vamos allá, bueno, pues allí vamos con el machete o quién sabe cómo. Tipo Indiana Jones. Sí, ándale, pero no puedo invitar a una persona a decir, ¿sabes qué? Nos vamos mañana a tal lugar. No, pues yo no puedo porque me pican los moscos, porque no me gusta, porque hace mucho calor. Que es distinto a que yo te invite a ir al Tajín, que llegamos al estacionamiento con aire acondicionado del coche y ya estamos ahí un ratito. De cerquita. Y te vas a comer. En el otro no, el otro es un sitio arqueológico. Es para apasionados del tema. Para apasionados del tema y toda la cosa. Sitios arqueológicos, incluyendo las cuantas zonas arqueológicas de Veracruz, que creo que son 9 o 10. Formales. Formales, sí, entre sitios y zonas arqueológicas habrá en Veracruz, bueno, un distinguido investigador, Luis Heredia, que fue mi alumno, iba por el número 7,000 y tantos. No me digas. Sí, se dedicó él a localización de sitios arqueológicos. ¿Qué lugar le darías o qué categoría es un espacio que está en Castillo de Teallo, a un lado de la pirámide, y que tiene unas esculturas verdaderamente formidables? Ya te estás imaginando cuál es alguna que tiene la capa de un ser humano. Como en lugar de caballero tigre, sería caballero humano. Caballero humano. Esto verdaderamente impresionante. Con una sencillez recuerdo, con techo como de palapa, y los muros eran como de malla ciclónica, un lugar que dije, bueno, esto puede llegar cualquier malintencionado y se lleva una pieza que es irreemplazable, bellísimo. ¿Ese qué sería? ¿Es una zona? Sí, no. Es la zona arqueológica de Castillo de Teallo. Y al que tú haces referencia es el Museo de Sitio. Muy modesto, muy humilde, con piezas valiosísimas. Valiosísimas, muy interesantes. Eso fue explorado hace muchísimos años por don Pepe, don José García Payón, maestro mío. ¿Veracruzano era? No. Él era de Chalchihuites, Zacatecas, pero se quedó a vivir aquí en Veracruz porque fue delegado del
Instituto de Antropología Nacional durante muchos años, gran amigo del profe Melgarejo, del profesor Medellín, maestro mío, me coscorroneó muchas veces, me reprobó 2 o 3 ocasiones. ¿En serio? Lo quieren los alumnos de aquellos. No, yo quería mucho a don Pepe. Y el caso es que él reconstruyó, restauró la pirámide de Castillo de Teallo y exploró los alrededores. Entonces, las piezas arqueológicas que encontró las reunió efectivamente en un lugar, en una palapita por ahí cerca. Y fíjate que el tamaño no era pequeño. Lo que era muy, muy inseguro, muy sí. De una modestia absoluta, inexplicable, porque ha habido dinero para tantos absurdos que esto tendría que haberse preservado. Claro que sí. Y bueno, ahora el Instituto Nacional de Antropología, mira, yo pongo un símil para explicarle a mis alumnos, a mis amigos y a quien me quiere oír, esto. El patrimonio cultural de México es enorme, enorme, por donde lo agarremos, sea lo prehispánico, sea lo colonial, sea lo moderno. Es enorme. Y los presupuestos, generalmente para este rubro, son muy bajos. Se parece a lo siguiente, yo les digo a mis alumnos, imaginen ustedes que de repente alguien les dice, ¿sabes qué? Que nos dimos cuenta que tú acabas de heredar un edificio extraordinario, eres heredero del castillo de Perote, es tuyo. Ahora atiéndelo. ¿Con qué dinero? Tú apenas tienes dinero para el camión, cuando más un taxi de vez en cuando. Ahora hay que echarle dinero a tu propiedad, porque es tu propiedad el castillo de Perote o el San Juan de Ulúa. ¿Sí? Ahora manténlo. Pues no tengo dinero. Bueno, lo mismo le pasa a México. Bien. ¿Sí? Nos vamos a Yucatán. Dime qué zona de Yucatán te gusta, de Quintana Roo te gusta, y vas a ver el dineral que se lleva. ¿Cómo no? El mismo Tajín, las pirámides de Teotihuacán, Cholula, bla, bla, Monte Albán, Paquimé, bla, bla, bla. Y si hacemos el conteo de zonas arqueológicas de México, pues va a estar difícil. Es un mundo, ¿no? Es un mundo y hay que atenderlo. Entonces, ahí es donde se proponen, pues, políticas. Políticas públicas más innovadoras. Más innovadoras. ¿Que pudiera haber qué? ¿Administración privada? No. No, ¿O se porque puede o se vale? podemos, ¿hasta qué grado valdría la pena la administración privada? Se privatiza la cultura. La cultura, es decir, aquí entras tú si me pagas un dinero, que es tu ingreso, tu entrada. Pero nos vemos obligados a mantenerlo. Me vas a hacer responsable a mí de la pirámide de los nichos del Tajín. Hubo un programa hace poco de Adopte una obra de arte, por ejemplo. ¿Cómo no recuerdo? Bonito programa. Y no llegaba a este extremo. Que no llegaba a ese extremo. Casi de privatizar el arte, ¿no? De apadrinar algo. Incluso podrías apadrinar aquí en Jalapa. Hubo quien apadrinó, por ejemplo, el Callejón de Jesús Te Ampare. Sí, ¿cómo lo apadrinaban? Pues se cooperaban que se pintara un patronato y todo eso, y se lograban cosas muy interesantes, ¿sí? Bien. Pero por lo que hay que empezar siempre es por la concientización, así se dice, toma de conciencia de las personas. Si tú vives en el Callejón de Jesús Te Ampare, ¿sí? Tengo que ir allí a darte una capacitación por un profesor para decirte por qué no debes cambiar la fachada de tu casa. Sí, y no solamente sancionar. Y no sancionarte, hacerte conciencia. Mira, la fachada, pero es que es muy modesta y yo quiero una cosa y un lugar por donde meter mi coche que es muy grande, que no sé. No, espérate. Lo que tú tienes, eres propietario de una obra de arte. ¿La tienes que cuidar y preservar? Sí. ¿No le puedes poner otro color encima, no le puedes poner otro color más que el que el arquitecto restaurador te indique. Es que a mí ese color no me gusta. Ni modo, porque vamos a poner la calle toda como debe ser para preservarla, para que a ti mismo después te dé gusto decir, aquí vivo. Oye, pero tu casa es muy modesta.
Sí, pero es la típica casa jalapeña del siglo XIX, y mi casa tiene 180 años de antigüedad. Exacto. ¿Sí? Y eso es lo importante, ¿no? O sea, la autoridad tiene la responsabilidad de informar, de orientar, de capacitar. De capacitar. Y ya después será oportuno exigir que se respeten las normas establecidas y no empezar sancionando. No, ¿verdad? pues te pongo una multa luego, pues no. ¿Por no qué? Se vale. No se vale. Porque no puedes, bueno, ignorar la ley no le quita gravedad a su infracción, ¿no? Yo no sabía que era delito el homicidio. Exacto. Cuéntame qué pasó en la colonia, en eso que casi nadie sabe. ¿Qué pasó en la colonia, en la época colonial? En el gran siglo triple, desde lo que queda del siglo XVI al siglo XVIII, principios del XIX, pasaron infinidad de cosas. Y hablaré yo algo que no tiene nada que ver con la cultura material, los edificios y todo eso, que pues sí lo vemos allí, la Catedral de México, la Catedral de Puebla, todo eso. Pero cosas que se nos quedan afuera, que la gente en general, y a veces muchos profesionales de esto, no lo captan. La música. ¿Pero por qué la música? ¿Te sorprendiste? Tú estás hablando de una cosa que no es tu campo. Pues yo no soy músico, pero admira, asombra, que por aquellas épocas, 1700 y tantos, para no ponerme exacto, preciso, el siglo en Europa, de las ferias. Ándale, no, déjate de eso. En Europa, ¿sí? Para sacarnos de contexto material a otra cosa. En Europa estaba Mozart. Estaba un poco antes de Mozart, Bach, Brahms, todos aquellos grandes músicos. En aquellos tiempos, la notación musical, que conocemos de do, re, mi, fa, sol, etcétera, ¿sí? Cada ciudad tenía su propia notación musical. Ah, caramba. Y andaban riñendo entre ellos. Por eso, políticamente, sí, ¿cuál prevalecía, no? ¿Bajo qué emperador, bajo qué rey, bajo qué arzobispo? Era poder, ¿sí? porque era además poder. Era Entonces, fíjense, oigamos todos, a mí me impresionó cuando lo supe, hace algún tiempo, la famosa obra del clavecín bien temperado. Sí, que todo el mundo la ha oído por allí, ¿verdad? Es una obra política, musical política. ¿Por qué? Porque dijo Bach, así se debe tocar, se acabó. Y propuso esa notación. Y de ahí viene todo lo demás hasta la época moderna. Estoy hablando siglos XVII, ¿sí? 1600, 1700, todo ese. ¿Y en México qué? ¿Qué pasaba? En México tenemos lo mismo. No. ¿Sí? Hubo músicos aquí en México que lo ignoramos, que tuvieron sus capacidades musicales parecidas, no muy remotas a los grandes músicos, maestros músicos de allá, pero son ignorados. Se desconoció. Se desconoció todo. Andan por allí, hay estudiosos que los han trampeado por ahí en los archivos parroquiales de no sé dónde, han encontrado notaciones musicales de aquellos tiempos. Vamos, a lo que voy es que no andaba aquí la Nueva España, no era cafrería, no era un lugar abandonado, vivía al mismo ritmo que se vivía en Europa. Caramba. Sí, se vivía, por lo menos musicalmente, al mismo ritmo que se vivía en Europa. ¿Y saben quiénes eran los encargados de todo esto? Obviamente que eran músicos profesionales. En la capilla, en la capilla de la iglesia, ¿cómo le llamaban? Capilla, sí, la capilla musical de la iglesia, la que hacía los coros de la iglesia y la música en la iglesia. Los indios. No. Porque aprendieron música, se les enseñaba música a los indios, y dentro de todas las cosas que se les enseñaba a los indios, estos aprendían música. Y música al estilo europeo.
Y Increíble. tocaban en la capilla Las misas, musical, en en las las misas, ceremonias. los motetes, todas aquellas cosas. Y como ven, me salí del ámbito materialista de la zona arqueológica y de la pirámide, ¿no? Se vale porque lo que yo enseño, cuando enseño en lo que me preguntaste en un principio, es una cosa toda completa. Yo le preguntaba aquí al arqueólogo Navarrete, el proyecto que estás llevando a cabo o que planeas llevar a cabo en esta época, retirada de la investigación formal, ¿no? Sí. Pero en investigación para efectos prácticos, continúas. Me hablabas de la articulación entre distintos proyectos que de alguna manera pues te van dando un gran proyecto. Platícanos de esto. Bueno, pues básicamente son cosas de enseñanza, ¿no? A los alumnos de las maestrías, de las licenciaturas, a los guías de turismo. Eso a mí me parece importantísimo. Sí, y entonces entre todos nos vamos conjuntando dentro de un gran proyecto de enseñanza. ¿Sí? La docencia. Me llama la atención porque recientemente se ha dado a conocer de un proyecto gubernamental en donde es el personal del mundo diplomático el que deberá, por razones de austeridad, por razones de ahorro de recursos económicos, financieros, deberá de capacitarse y deberán desaparecer, de hecho ya desaparecieron institutos, organismos encargados de la promoción exclusiva del turismo. ¿Tú cómo sientes todo esto? Como todas las cosas, tiene un anverso y un reverso, ¿sí? Un lado positivo, un lado negativo, o no tan negativo a lo mejor. Yo creo que es cosa de justo medio, ¿sí? Porque una cosa es la promoción turística. Yo hago un cartel que diga, visite México. ¿Y qué cosa pongo? Un horizonte marino y una playa y gente descansando. Para mucha gente el turismo no pasa de ser, vamos a la playa, ¿sí? Pero hay muchas cosas de turismo. Hay turismo cultural, turismo de playa, turismo festivo, turismo de muchas clases. De salud, turismo religioso. De aventura. Vamos, yo no estoy, de ningún modo estoy yo peleado con la religión. De ningún modo estoy yo peleado con la religión y respeto todas las religiones, Bien. Sobre todo la mía, ¿verdad? Yo no estoy peleado con ese aspecto ni me da pena. Y también trato de explicar muchas cosas, pero hay un turismo religioso. El ejemplo es España, por ejemplo. Vamos al Camino de Santiago, a recorrer la ruta de Santiago. Le han sacado a la ruta de Santiago desde Bélgica, desde París, desde Roma, desde Madrid, por supuesto que es la más cerquita. Vamos a hacer el Camino de Santiago. ¿En cuánto me sale? ¿Cuánto me costaría? A ver, pues depende de dónde quieras salir. Es que no es deportivo, ¿eh? Y es que no es deportivo, es religioso. Sí, es religioso, sí. Yo voy a recorrer el camino. Bueno, aquí en Jalapa, tenemos un turismo religioso del que no hemos sabido sacar provecho. Está Monseñor Guízar y Valencia. Correcto. Bueno, pues promovamos un turismo religioso. No, que no, porque yo no voy a hacerle propaganda a la religión, no es por ese lado. Y que esto es Juárez. Sí, estoy de acuerdo. ¿No? No es excluyente de ninguna manera. Al César lo que es del César. Ándale, al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hago un paréntesis para hablar de esto, que también es otro proyecto. Están saliendo cosas por todos maravilloso. lados. Me encanta. Hace tiempo promovimos aquí en Jalapa, desde el Instituto de Antropología de la Universidad, pero hace muchos años, 40 si ustedes quieren, una cosa así, rescatar la vieja tradición del altar de Día de Muertos. Ándale. Y bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Pues en el viejo Museo de Antropología, en el viejo, no en este, instalamos un altar de Día de Muertos al estilo como lo instalan los totonacas. Bueno, lo instalamos con todos los datos posibles y ya. Pero complementario de eso, hicimos una serie de conferencias en la Escuela Normal Veracruzana, explicando el porqué del altar de Día de Muertos en la Normal Veracruzana. ¿Por qué en la normal?
porque en la normal están los futuros profesores, los que van a enseñar. Para que esa explicación tuviera un efecto multiplicador. Tuviera, ¿no?, un eco. Lamentablemente en aquellos tiempos el Halloween estaba de moda y en todos lados el Halloween. Entonces mi pregunta fue a muchas personas y a los profesores de la escuela de mis hijos: a ver, explíqueme usted, profesor, ¿qué es el Halloween? Lo oigo. ¿Sabe usted qué es el Halloween? No, pues que los niños se disfrazan y que piden dulces. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Explíqueme el trasfondo. No, pues no sé. Ah, no sé. Yo se lo puedo explicar. Pero no es una tradición nuestra, ¿sí? Es una tradición totalmente extranjera que no tiene nada que ver con México. Así que a mis hijos no me los van a disfrazar de nada, ¿sí? Entonces, a partir de allí fue cuando en el Instituto de Antropología se montó el altar de Día de Muertos y dimos la serie de conferencias en la normal, capitaneados por el profesor Melgarejo Vivanco. Claro, que además sí, era un guerrero, no sí, se dejaba ganar una. Y bueno, entonces llegó una pregunta al estrado que estábamos ahí discutiendo. Dice: ¿no sabe usted del artículo 3º constitucional que la educación en México es laica, gratuita y obligatoria, pero antes que nada es laica? ¿Está usted promoviendo la religión en la escuela? Y contesté: mire, respeto mucho todas esas cosas. Y por supuesto que respeto el artículo 3º constitucional y no lo ignoro, de ningún modo lo ignoro. Entonces, el altar de Día de Muertos está en un filo de navaja. Huele mucho a incienso para ponerse en la escuela, pero huele mucho a azufre para ponerlo en la iglesia. Dígame ustedes, ¿en qué iglesia de México se pone el altar de Día de Muertos? En ninguna. ¿Ni ninguna? Ve a la catedral y dile al señor arzobispo que vas a poner un altar de Día de Muertos y va a decir: no, aquí no me venga usted con cosas de paganismo. Eso es otra cosa. Entonces, está a la mitad. Entonces, para donde le soplemos, lo tiramos. Entonces, nuestro trabajo como investigadores, trabajadores de la cultura, es promover las tradiciones mexicanas. Es mestizo. El altar de Día de Muertos es inútil buscarlo en la época prehispánica y es inútil buscarlo en la época colonial. Es una cosa mestiza. Es un real encuentro, ¿verdad? Es algo totalmente mestizo. El famoso sincretismo. Es el famoso sincretismo religioso, ¿sí? Entonces, curiosamente, nos invitó al doctor Luis Sánchez y a otros amigos y a mí a instalar altares de Día de Muertos en Dallas y en Fort Worth, a poner allá el Festival de Día de Muertos mexicano. Fue un éxito como no se imagina. Me imagino. Y año con año estuvimos yendo a instalar altares de Día de Muertos allá, porque la gente la mitra de Dallas, ¿cómo se llama? La diócesis de Dallas, en mexicano, bueno, ahora no sé, pero en aquellos tiempos era la tercera diócesis de mexicanos más grande de los Estados Unidos. Me quiero imaginar, por Después supuesto. de Chicago y Los Ángeles, Dallas. Caramba. Entonces, se dieron cuenta de la cantidad de mexicanos que iban, tanto que la iglesia de San Andrew, ¿sí?, le cambiaron de nombre, la tomaron los mexicanos residentes de allá por asalto y ahora se llama Catedral Guadalupe. No puede ser, qué cosa. Y entonces nos invitó el rector de allá, el rector de la catedral, a instalar altares de Día de Muertos y a dar conferencias por donde nos quisieran oír. ¿A qué se debe? Fíjate una cosa y estarás de acuerdo. Esa moda, esa cresta de la ola en que navegó el famoso Halloween, ya pasó de moda. Hoy la intensidad, la fuerza, lo interesante, el carisma de las festividades de muertos, pues la hizo a un lado. ¿A qué se debe? Nos gustó, lo conocieron más mexicanos, medios de comunicación lo difundieron, porque hoy ya no es competencia Halloween. Sí, se debe a que lo llevamos en la sangre.
¿sí? Y aquí es tan mestizo como el 99% de la población mexicana. Es algo verdaderamente nuestro y algo que entendemos. Claro. Mientras no entendamos una cosa, bueno, podremos seguir la moda y toda la cosa, y va a haber un Halloween hoy en la tarde y no sé qué, y vamos. Sí, pero no pasa de ser una cosa que no entendimos. El otro es una cosa que llevamos en las venas, que llevamos en la sangre, que llevamos, bueno, hablando de muertos, en los huesos. Que llevamos en los huesos. Lo llevamos en los huesos, en lo profundo, en el tuétano, ¿verdad? Sí. Ahí lo llevamos. Entonces, el mexicano no le tiene miedo ni a la muerte ni al color. Es amigo de la muerte. Y si hay algo colorido, es el altar de Día de Muertos, en donde ponemos todos los colores imaginables. El morado junto con el violeta, con el rojo, con el amarillo, con quién sabe qué. Pero todos esos colores tienen un significado, un simbolismo. La misma comida tiene un simbolismo porque te dicen, no, se pone lo que le gustaba al muerto, sí, estoy de acuerdo, sí. Pero básicamente pones una cosa, tamales. ¿Sí? A ver, estás tocando un tema muy interesante. Sí, por eso voy por allí. Los tamales. A ver, platícanos de los tamales. Bueno, Su versión prehispánica. Pues el tamal es una de las maneras más antiguas de consumir el maíz. ¿Sí? Sí. Es una manera muy antigua de consumirlo. Pero independientemente de la cuestión práctica de me lo como, no me lo como, pica mucho, a mí me gustan de frijol, de mole, de dulce. No, nada de eso. El tamal en sí mismo, ¿sí?, es una representación del bulto mortuorio. Acuérdate que aquí en México, acordémonos que aquí en México, nos guste o no, nos parezca vergonzoso o no, nos parezca malo o bueno, según el calificativo que le queramos poner, ¿sí? Con cuidado lo que voy a decir, ¿eh? Somos caníbales. Entonces, ahí el tamal es la representación del bulto mortuorio. Es un tamalito. El muerto... No solamente para sepultarlo, sino en algunas ocasiones para comerlo. No, y es una comunión, porque el tamal representa al muerto y me lo como. ¿Sí? Claro. Y me lo como. Y hay muchas variantes de tamal en México. ¿Cómo se interpreta eso de y me lo como? Es como superioridad de mi parte, fraternidad, es hostil, es amable, ¿qué es? Bueno, la antropofagia por necesidad, porque tengo mucha hambre y no hay otra cosa que comer más que un cadáver de una gente y me lo como porque si no me muero de hambre. Que se han dado muchos casos, ¿sí? O la otra que es espiritual, que es la comunión, es la antropofagia ritual. Y es un culto de culturas, hazme favor, Mario Navarrete, un culto de civilizados, de agricultores. No es una cosa salvaje, al contrario, es de civilización. De gente sedentaria. Gente sedentaria agrícola, ¿sí? Porque se entiende que alguien muere y lo enterramos como una semilla. Y de ahí tiene que germinar completo un esqueleto, ¿sí?, para evitar que el hombre tenga que matarse para contar sus huesos, ¿sí? Ahí germina completo el esqueleto. Sí. Entonces tenemos ahí el bulto mortuorio que sacamos ¿de dónde? Del maíz, y es un ciclo. El enterramiento, que es muerte, resurrección, florecimiento y consumo nuevamente a la tierra. Qué fascinante. Entonces, es todo un ciclo. Esa explicación. Sí, y no es con otros alimentos, podríamos decir los frijoles, las calabacitas. No, es el maíz. Con M de México. Con M de México, sí, con M de México. Pues lo decía López Velarde, acordémonos de la suave patria, que yo se las pongo de tarea a mis alumnos que se la aprendan. México, tu superficie es el maíz. Tus minas, el palacio del rey de oros. Tu cielo, las garzas en desliz.
casi no me acuerdo, y El relámpago verde de los loros. Qué belleza. Hay que leer La suave patria, Sí, hay que leer las sí, de López Velarde. ¿Cómo Entonces, iba eso la es el parte maíz. de El niño Dios? Te regaló un establo. Exacto. Te escrituró un establo y veneros de petróleo el diablo. Y los veneros de petróleo Lo estamos el diablo. viendo. Y lo estamos Lo viendo estamos hoy día. viendo. Ya desde los días de Sí, López sí, Velarde. desde antes, sí. Hijo de Guadalupe, Zacatecas, que es Así un pueblo, no crean que era la señora. Jerez. De Jerez. Zacatecas. Sí. Junto está Guadalupe. La bizarra capital de su municipio. Sí, caray. Bueno, es tan importante en una charla desenfadada, pero que no pierde rumbo. Estamos viendo cómo una manifestación como es la de la elaboración de los tamales y la explicación de todo un ciclo que tiene que ver con naturaleza, con respeto a valores, ancestros y demás, tiene un mayor sentido cuando tenemos todos estos datos. Así es. ¿Tú no has contemplado próximamente dar conferencias para adultos, para jóvenes, para todas las edades, donde pudiéramos obtener, pues, un hilo conductor a través de la historia de México que nos hiciera más sensibles, más respetuosos al respecto de nuestro pasado y más defensores de lo que somos? Más defensores, sí. Bueno, a mí me gusta dar conferencias y voy donde me llamen, ¿verdad? Voy donde me llamen. Bueno, siempre y cuando tenga yo el calendario, ¿no? La agenda. Generalmente es ahí en Realia, te digo. Y mis clases, bueno, pues mis clases, ¿qué te diré? Soy poco técnico para mis clases, porque así como estoy hablando ahora, así hablo con mis alumnos. Hay un programa y todo, pero a veces el programa lo dejo por un lado y me pongo a hablar. Procuro conectar el cerebro. Procuro conectar el cerebro a lo que digo, ¿no? Claro. Pero sí, yo doy conferencias y todo eso a quien me quiere escuchar. Claro que sí, y siempre estoy dispuesto y esas cosas me gustan mucho. Pues a mí me encanta la posibilidad de que platiquemos y de que lo estemos haciendo de forma cíclica. Dejamos de vernos mucho tiempo, Mario, pero pues vienen días de cambios, de nuevos programas, de rescatar todo un bagaje que tenemos y hacerlo accesible pues al ciudadano de a pie. ¿Cómo sientes el tejido social en nuestra entidad, en nuestra capital veracruzana? ¿Cómo sientes a la gente allí en tu Coatepec? Allí en Coatepec, yo vivo en Coatepec. Bueno, pues a la gente de la calle hay que motivarla. Es cuestión de motivación. Podemos motivarla en el modo que uno quiera, a lo negativo o a lo positivo. Yo todavía soy un creyente, ¿sí? Ferviente creyente, en que estas cuestiones culturales no son para las élites. ¿Sí? De plano. Yo no pertenezco a las élites culturales ni creo en ellas. Que las hay los arribistas intelectuales que cosechan títulos y todo eso. No, a mí eso no me tiene sin cuidado. Yo quiero que me oiga la gente de la calle. ¿Sí? Obviamente, en los mejores términos. Eso no quiere decir que me ponga yo en el parque de Coatepec o de Jalapa a hablar un domingo a mediodía a grito pelón. Si no eres pastor. No se trata de eso. Un bonito salón para que también la gente se sienta motivada de llegar a un recinto al que a lo mejor nunca ha tenido acceso. Interesante. ¿Sí? Y un señor allí. Que sí le entendí. Que sí le entendí, me habló de cosas que sí entendí y no me aburrí y no me dormí. También soy enemigo de las conferencias, tenemos 50 minutos exactos. No. A mí déjame hablar, puede ser que hable yo 20 minutos, claro, pero puede ser que hable yo 3 horas. Claro. ¿Sí? Entonces yo mido a mi auditorio. Yo mido a mi auditorio. Alguna vez de una conferencia, no lo van a creer, que tardó 6 minutos. De verdad. ¿No le diste el beneficio de la duda de reaccionar al auditorio? No, es que no había auditorio. Ajá. Fue en una feria, en algún lugar, como de ser Quijote, cuyo nombre no quiero acordarme, aquí en Veracruz.
¿sí? Me invitaron en alguna parte de la geografía a dar una conferencia. Pues yo fui, preparé mi conferencia, llevaba yo en aquel tiempo se usaban diapositivas de cajoncito, ¿sí? Preparé sobre la cultura huasteca y todo eso, y llego y veo que era la feria del pueblo. Querían ir a los gallos, ¿no? Sí, y me dice el alcalde, ¿ya? ¿Listo? Sí, ya, pues véngase. ¿Y dónde es el salón? No es en el salón, es aquí en el parque, en la explanada. No, bueno. Oiga, yo traigo diapositivas y necesito pasarlas en un proyecto. No, aquí en el parque, y aquí tiene usted. Oiga usted, gente, ¿no? Pero es que aquí junto están los merolicos que venden zarapes y venden... Y allá está la señora de no sé qué, y enfrente están los caballitos y la rueda de la fortuna. Un escándalo terrible. No, bueno. Y sí. Entonces... ¿Qué pasaste con los 6 minutos? Aquí está el micrófono. A ver, pongan atención todos. Aquí va a haber una conferencia, que quién sabe qué. No, bueno, pero era verdaderamente... Digo, espérame, ¿y dónde está el auditorio? Pues ahí andan. Y andaba la gente caminando para allá y para acá. Dije, fíjate. No. Es que, a ver, pues vamos. Y la cultura mexicana... Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Con permiso y ya me voy. Vamos, no es que uno quiera aplausos, no se trata de eso, atención. Pero que haya por lo menos 20, 30 personas ahí que digan, bueno, pues vamos a oír a este señor en un recinto cerrado o abierto, pero aquí estamos, allá, el ruido por allá, pero aquí estamos nosotros. Háblanos ahora de lo que nos vienes a hablar y ya. ¿Para qué nos sirve la cultura y las tradiciones? ¿Para reafirmar lo que somos? ¿Para qué sirve? Porque mucha gente tiene curiosidad, pero también hay esa inevitable pregunta, ¿y esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Pues es algo muy útil. Esa es la verdadera riqueza. En México tenemos un problema muy grave. Desde hace muchos años, pero muchos años, tenemos una crisis de identidad. ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Qué somos los mexicanos? Los mexicanos somos los que estamos adentro de este recinto nada más, limitado al norte por el río Bravo y la frontera, y por el sur por el otro río, y etcétera. ¿O quiénes somos los mexicanos? Y dentro de ese mundo de mexicanos, ¿quién soy yo y qué soy? ¿Quién y qué? ¿Quién y qué soy? Bueno, esto que estoy hablando, que estamos comentando ahora tú y yo, esto nos sirve para darnos identidad. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, ¿sí? Sabemos a dónde vamos y qué expectativas tenemos de la vida. ¿Quiero tener dinero? Qué bueno. Pero hay algo más valioso que el dinero, es saber quién soy exactamente. Sí. ¿Sí? Saber de dónde vengo y a dónde voy. ¿Sí? Porque de nada servirá tener dinero, bienes, propiedades, esto y lo otro, si no estamos satisfechos con lo que somos en realidad, si no valoramos nuestra patria, si no nos valoramos a nosotros mismos, a nuestra entidad y a nuestra identidad. Podemos lograr ser mejores, trabajar mejor, combatir más y de mejor forma, más efectiva a quienes nos quieran hacer pomada. ¿Importante hacer todo esto? Pues sí, si sabemos quiénes somos, sí. Es importante. Es importante. Sí. ¿Qué les parece, amigas, amigos, en Café Ciudadano, platicar con el arqueólogo Mario Navarrete, toda una institución en platicarnos a los ciudadanos de a pie sobre qué somos, de dónde venimos, y no solamente en la época prehispánica, también en la época colonial y en los días actuales. Sí. Yo les invito a que se acerquen a Mario, a que platiquen con nosotros a través de Café Ciudadano o ustedes de manera directa. Y lo más importante, no se olviden que quien no conoce su pasado y los errores de su pasado está condenado a no saberse defender y a repetir esos errores, ¿no es cierto? Arnold Toynbee.
Pues mira, yo lo había escuchado de distintos lugares y de distinta manera, los conjunté, pero si me lo entendiste, me doy, Sí, por, claro. me doy por satisfecha. Claro. Amigas y amigos, esta ha sido otra emisión de Café Ciudadano, un mensaje al auditorio que ya nos estamos despidiendo. Leamos Historia de México. Leamos Historia de México, conozcamos qué somos, conozcamos México, seamos más mexicanos conociendo México. Hasta la próxima semana. Los queremos.